susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se barrita la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Buenas noches, queridos amigos, queridos acólitos del Averno, y bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, una semana más a esta nueva edición de Ecos del Averno. Además, hoy traemos dos casos de esos que te dejan la cabeza un poco fría, ¿no? Casos misteriosos, sorprendentes y espeluznantes por igual. Y uno de ellos, sobre todo el primero, es muy curioso porque vamos a hablar de un hombre normal, además un hombre culto, un ingeniero de 34 años, que parece que de repente pues su percepción de la realidad se resquebraja y acaba muy mal. Pero todo lo que rodea a este hombre y a lo que le pasa es un auténtico misterio, digno de la mejor novela que podáis soñar. He considerado que es una historia que tenemos que ahondar a fondo porque es impresionante. Lo llamaremos el expediente Yogtze y luego explicaré por qué. Pero no es el único caso que vamos a ver esta noche. También vamos a tratar otro que no se queda atrás, porque habréis oído hablar del misterio del paso Dyatlov, ¿verdad? Ese paso donde unos expedicionarios pues sufrieron unas muertes un poco inexplicables y aterradoras. Pero no es el único sitio, porque también tenemos una especie de paso Dyatlov pero americano, el conocido como el Enigma de Yuba. Vamos a hablar también de él porque os va a sorprender y no tiene nada que envidiarle a la versión europea. Y bueno, pues sin más dilación, como siempre, espero que estos dos temas os emocionen como a mí cuando los he estudiado y la verdad es que me han sorprendido de sobremanera. Y vamos a arrancar nuestro programa de hoy de Ecos del Averno. Bienvenidos. Para empezar el programa de esta noche, yo creo que vamos a cruzar las fronteras de la razón, porque hay historias que te hacen mirar debajo de la cama y luego hay sumarios policiales que te obligan a mirar por la ventana de tu propia mente, preguntándote si lo que ves es real o es un espejismo de la auténtica locura. Nos vamos a trasladar a la Alemania occidental del telón de acero. Estamos en el año 1984, en la ciudad de Anhausen.
Conozcamos al protagonista de esta primera historia tan sorprendente como misteriosa. Se llama Gunther Stoll. Tiene 34 años. Es un ingeniero técnico de la industria alimentaria. Podríamos decir que es un hombre pues totalmente normal. Está casado, pero llevaba meses, eso sí, atrapado en el paro. El desempleo pues a veces resquebraja la autoestima, pero en el caso de Gunther resquebrajó su percepción de la realidad. Desde principios de octubre, Gunther dejó de dormir. Caminaba por los pasillos de su casa a oscuras. Miraba a través de las rendijas de las persianas. Su mujer, totalmente desesperada, intentaba calmarle, pero él solo repetía una letanía aterradora con la mirada vacía. ¿Y cuál era esta? Pues lo que él repetía era lo siguiente: «Están cerca, ellos vienen a por mí, no son mis amigos». Y aquí os pregunto, queridos acólitos del Averno, ¿quiénes eran ellos? Su esposa estaba convencida de que su marido sufría un delirio persecutorio severo. Podríamos decir que un brote psicótico provocado por el estrés. Al fin y al cabo, pues se puede suponer que un ingeniero en paro no tiene enemigos mortales. No hay mafias persiguiéndole. No hay, en teoría, nadie en las sombras. O eso creía ella, hasta la noche del 25 de octubre. Vamos a ver el atestado oficial de la Bundeskriminalamt, la BKA alemana. El 25 de octubre, a las 23 horas, Gunther Stoll está sentado en el sillón de su salón. Está catatónico, mirando fijamente un punto en la pared. Su mujer lee un libro a pocos metros. Pero de repente algo pasa. El ingeniero da un salto brutal. La silla cae hacia atrás. Sus ojos están inyectados en sangre. Según la declaración jurada de la viuda, Gunther levanta las manos a la cabeza y grita a pleno pulmón: «Jetzt geht mir ein Licht auf», que sería algo así como «ahora lo entiendo todo, ahora se ha hecho la luz». Corre hacia la mesa del comedor, coge un trozo de papel y anota rápidamente 6 caracteres. Solo 6. Y-O-G-T-Z-E. Joxe. Se queda mirando el papel un segundo, como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Inmediatamente lo tacha violentamente con el bolígrafo. Agarra su chaqueta, sale corriendo por la puerta principal y arranca su coche. Y esa, queridos acólitos del Averno, fue la última vez que su esposa le vio con vida. Aquel acrónimo, JOXE, se iba a convertir en el mayor rompecabezas de la criminología europea. Comienza aquí, entonces, una odisea nocturna sin pies ni cabeza. Gunther se sube a su Volkswagen Golf. Conduce erráticamente hasta el pueblo vecino de Wilsdorf. Entra en un conocido pub local llamado Papillon. Pide una cerveza en la barra, pero antes de que el camarero pueda ponerle el vaso delante, ocurre algo totalmente espeluznante. Delante de decenas de clientes, Gunther Stoll se desploma hacia atrás, pero totalmente a plomo, como si fuera una marioneta a la que han cortado los hilos. Se golpea el rostro contra el suelo, destrozándose el labio y perdiendo el conocimiento. Pero, queridos amigos, y esto es crucial en el atestado policial, el dueño del bar y los testigos declaran que no olía alcohol, no estaba borracho, nadie le empujó. Fue un colapso físico total. Despierta a los pocos minutos. Está sangrando por la boca del golpe. Está también completamente desorientado. Rechaza la ayuda. Murmura una disculpa inconexas y sale huyendo del local hacia la fría noche alemana. Vamos a ir un poco más adelante en el tiempo porque a la 1 de la madrugada, a varios kilómetros de allí, en Hairserwald,
el pueblo donde Gunther creció, una mujer mayor, muy religiosa, vecina de la infancia de la familia Stoll, duerme en su cama. La despiertan dando unos golpes desesperados en la puerta. Es Gunther. Está pálido como un cadáver. Suda a mares a pesar del frío invernal. La mujer asustada le abre a medias la puerta pero con la cadena echada. Gunther, temblando, le dice una sola frase. «Por favor, esta noche va a ocurrir un accidente espantoso, un accidente terrible». La anciana, perturbada ante esta escena tan surrealista, le recomienda que vaya a casa de sus padres, que viven al final de esa misma calle. Gunther asiente, da media vuelta y se pierde en la oscuridad, pero nunca llamó a la puerta de sus padres. Desde la 1 hasta las 3 de la madrugada, Gunther Stoll y su coche desaparecieron del mapa. 2 horas totalmente en blanco. 2 horas en las que, os aseguro, queridos amigos, se encontró cara a cara con el mismísimo diablo. Vamos a las 3 de la madrugada. Estamos en la autopista A45, cerca de la salida de Hagen Süd, a más de 100 kilómetros de su ruta lógica. 2 camioneros, Holger y George, ven algo brillar en la cuneta. Es un Volkswagen Golf estrellado contra la valla de seguridad. Holger frena su gigantesco camión en el arcén y baja a auxiliar a quien pueda estar herido portando una linterna. En su declaración oficial relata un detalle que aún hoy atormenta a la policía alemana. Mientras corría hacia el coche estrellado, la luz de sus faros iluminó a un hombre vestido con una chaqueta blanca brillante que caminaba tranquilamente por el arcén alejándose del accidente. Holger le gritó, pero el hombre de blanco aceleró el paso y se esfumó en la noche. Jamás fue identificado. El camionero llega al Golf destrozado, ilumina el interior y lo que encuentra allí le revuelve el estómago. Gunther Stoll está dentro, apenas respira, se está ahogando en su propia sangre, pero la escena en sí es un delirio físico. El ingeniero no estaba sentado al volante, está encajado en el asiento del copiloto. Y lo más perturbador, está completamente desnudo. No hay ningún rastro de su ropa en todo el habitáculo, ni de sus zapatos, ni de su camisa, de nada. El camionero, totalmente aterrorizado ante esa escena que se abre ante sus ojos, se inclina y le pregunta: «¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Había alguien más contigo?» Gunther, en un último aliento lúcido, le susurra: «Eran 4. No son amigos». Holger pregunta: «¿Esos 4 hombres estaban en este coche?» Gunther niega lentamente con la cabeza. Cierra los ojos y pierde el conocimiento. Moriría minutos después en la ambulancia. Y ahora, queridos acólitos del Averno, es cuando vamos a llegar a ese callejón sin salida, al abismo forense. Podríais pensar en principio: pobre hombre, un brote esquizofrénico, se desnudó en la autopista, se subió a su coche y se estrelló. Pero no, porque la autopsia realizada por el Instituto Anatómico Forense de Alemania Occidental destrozó toda la criminología moderna. El informe toxicológico dictaminó que Gunther Stoll estaba totalmente limpio. 0 alcohol, 0 drogas, pero la disección de sus traumas reveló lo imposible. Las lesiones letales de Gunther, que entre otras eran una rotura masiva de órganos internos, aplastamiento torácico, fracturas múltiples en cadera y piernas, no correspondían en absoluto a un choque contra una valla. Los forenses fueron totalmente categóricos. Gunther Stoll fue atropellado brutalmente por un vehículo que circulaba a más de 100 km por hora. Pero el análisis de las esquirlas incrustadas en sus heridas y la transferencia de pintura demostraron algo escalofriante. Gunther no fue atropellado en esa autopista.
fue atropellado en un lugar completamente distinto y además por otro vehículo distinto al suyo. La policía reconstruyó la pesadilla. Durante esas 2 horas perdidas, de 1 a 3, alguien, supuestamente esos 4 hombres que no eran amigos según el propio testigo, atropellaron a Gunther en un lugar desconocido. Mientras agonizaba, esos hombres bajaron, desnudaron su cuerpo moribundo por completo, llevándose toda su ropa. Le cargaron en brazos ensangrentado. Lo sentaron en el asiento del copiloto de su propio Volkswagen Gol y finalmente condujeron el coche de la víctima hasta la autopista A45 para dejarlo caer por la pendiente y simular un accidente de tráfico. Un montaje macabro, impecable e incomprensible. 40 años han pasado ya desde aquello. Las ropas de Gunther jamás aparecieron. Los 4 hombres tampoco. El misterioso individuo de la chaqueta blanca de la autopista se borró de la historia. Gunther Stoll no estaba loco. Sus monstruos eran reales, de carne y hueso, y le cazaron en la oscuridad. Pero el mayor misterio, el que sigue colgando en los tablones de la BKA, son esas 6 letras que anotó antes de huir. Y-O-G-T-Z-E. Joxe. Los analistas del gobierno alemán se volvieron locos. ¿Qué era eso? ¿Era una matrícula? Se investigaron todos los registros del país, no encajaba con ninguno. Pero un experto en criptografía policial sugirió un matiz espeluznante. ¿Y si Gunther con las prisas no escribió una G, sino un número 6? Y-O-6-T-Z-E. Ese código es un indicativo real de radioaficionados asignado a Transilvania, en Rumanía. ¿Había interceptado el ingeniero comunicaciones del bloque soviético por error en su búsqueda de empleo? ¿O era acaso el anagrama de un compuesto químico industrial por el que Gunther había descubierto un fraude masivo en la empresa de alimentos que le despidió? Gunther tachó ese código de forma frenética justo antes de salir a encontrarse con su propia muerte. Lo tachó como si supiera que, al descifrarlo, acababa de firmar su propia ejecución. A veces, queridos amigos, queridos acólitos del Averno, la paranoia no es solo una enfermedad mental. A veces es el único sistema de alarma que nos queda cuando la oscuridad viene a cobrarse una deuda que ni siquiera sabíamos que teníamos. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Como os decía al principio, queridos amigos, desde los archivos más oscuros de Ecos del Averno, os propongo hoy este viaje tan especial, tan misterioso. Podríamos decir que es un trayecto por una carretera secundaria asfaltada de pura lógica, que de repente, en mitad de la noche, se desvía hacia la locura más absoluta. Olvidaos de asesinos en serie, porque el verdadero terror es el silencio de la mente humana cuando la razón se apaga. Así es que vamos a comenzar este apasionante viaje y nos vamos a trasladar al 24 de febrero del año 1978, en Chico, California. 5 amigos acaban de salir de ver un partido de baloncesto en la universidad local. Son jóvenes, están en la flor de la vida, tienen ganas de divertirse. Sus edades comprenden entre los 24 y 32 años. Son Bill, Jack Madruga, Ted Weiner, Jack Hewitt y Gary Matías. Ellos son inseparables. Todos además tienen algo en común. Padecen leves discapacidades intelectuales y en el caso de Gary, una esquizofrenia controlada con medicación. Pero eso no quita que sean personas normales, totalmente funcionales. Además, son muy queridos en su comunidad
Y sobre todo podríamos decir que tienen un motivo vital para volver a casa esa misma noche. Al día siguiente jugaban su propio torneo de baloncesto en las Olimpiadas Especiales. Eran los Gateway Gators. Las familias testificaron que los chicos habían dejado sus uniformes planchados sobre las camas, totalmente listos para la mañana siguiente, que además esperaban con mucha alegría. Habrían matado por no perderse ese partido. Suben al coche de Jack Madruga, un coche imponente, un Mercury Montego turquesa y blanco del 69. Conducen hacia el sur, de vuelta a Yuba City. Un trayecto fácil, en línea recta, sin ningún tipo de contratiempo, podríamos decir. Durante ese viaje paran en una tienda, compran unos snacks, unos pasteles y leche con chocolate. Están totalmente normales, el ambiente es distendido, se ríen, bromean entre ellos, pero nunca llegaron a dormir a sus casas. Y por supuesto tampoco llegaron nunca a vestir esos uniformes. El Mercury Montego fue engullido por la tierra. Pasaron 3 días de angustia para las familias hasta que un guardabosques encontró el coche. Y cuando los investigadores del sheriff del condado llegaron al lugar, los cimientos de la lógica se vinieron totalmente abajo. El coche no estaba en la autopista hacia el sur. Lo encontraron a más de 100 kilómetros en la dirección equivocada, a 1300 metros de altitud, incrustado en el espeso y gélido Bosque Nacional de Plumas. Habían subido por una pista forestal sin asfaltar, de noche y rodeados de nieve. El atestado policial podríamos decir que es muy escalofriante, pero más que nada por lo absurdamente normal que era la escena. El coche estaba en perfectas condiciones. No había chocado, tenía gasolina suficiente para volver y el motor arrancaba a la primera. Simplemente los neumáticos habían patinado un poco en un banco de nieve. El informe oficial detalla algo que es incomprensible. Cualquiera de los 5 hombres podría haber empujado ese coche fuera de la nieve con una sola mano. Pero no lo hicieron. Salieron del coche. Las llaves habían desaparecido. Y es aquí, queridos acólitos del Averno, donde viene el detalle macabro. Hacía un frío polar aquella madrugada, y sin embargo una de las ventanillas del coche estaba bajada. ¿Con quién estaban hablando? ¿O qué o a quién miraban en la oscuridad del bosque antes de abandonar su único refugio? Se adentraron en el bosque a pie, de noche, y encima, para más inri, en medio de una tormenta invernal masiva, y solo calzaban zapatillas de tenis y vestían chaquetas finas de entretiempo. El sumario guarda un testimonio que pone los pelos de punta. Esa misma noche, a escasos metros de donde quedó atascado el Mercury Montego, un hombre llamado Joseph Jones estaba sufriendo un preinfarto dentro de su propio coche. Estaba atrapado en la nieve, retorciéndose del dolor. Joseph juró ante el FBI de madrugada que vio unos faros acercándose. Vio una camioneta pick-up aparcar detrás del Mercury. Vio también siluetas de hombres y escuchó voces. Joseph, desesperado por el dolor en el pecho, abrió la puerta de su coche y gritó pidiendo auxilio con todas sus fuerzas. Y su testimonio es el siguiente. En el instante en que grité, se hizo el silencio absoluto. Las luces de los coches se apagaron de golpe. Las siluetas se congelaron y nadie me respondió. Simplemente dejaron de existir en la oscuridad. ¿Eran los 5 chicos? ¿Creéis, queridos amigos, que alguien les obligó a salir de allí? Es algo que nadie sabe. La nieve sepultó el misterio bajo metros de hielo blanco. Tuvieron que pasar varios meses. En junio de 1978, un grupo de motoristas llegó a un campamento de la Guardia Forestal.
a 30 kilómetros más o menos, colina arriba de donde apareció el coche. Allí había una pequeña caravana metálica de supervivencia. Cuando forzaron la puerta, el olor de la tragedia lo inundó absolutamente todo. Sobre una cama yacía el cuerpo de Ted Weiher. Estaba momificado. Las autopsias revelaron el horror en estado puro. Ted no murió la primera noche. Sobrevivió en esa cama, agonizando entre 8 y 13 semanas. Murió de hambre tras perder la mitad de su peso corporal. Sus pies estaban negros, destrozados por la gangrena y la congelación. Estaba envuelto de pies a cabeza en 8 sábanas distintas, metidas milimétricamente por debajo del colchón. Pero Ted Weiher murió rodeado de salvación. A 1 metro de su lecho de muerte había un armario con raciones militares y comida enlatada suficiente para alimentar a los 5 hombres durante 1 año entero. Solo consumieron 36 latas. A pocos centímetros de su mano, además, había fósforos, madera seca y libros de bolsillo, pero jamás se encendió un fuego. Y lo más desgarrador de todo, en el exterior, pegado a la pared, había un gigantesco tanque de gas propano conectado a la calefacción, que además estaba lleno. Todo lo que aquellos hombres tenían que hacer para calentarse, para sobrevivir a la tormenta, para salvar los pies de su amigo, era girar una maldita válvula. Se sentaron en la oscuridad, rodeados de comida y calor, temblando de frío, y se dejaron consumir lentamente por la inanición. Ted no se arropó a sí mismo con las 8 sábanas. Alguien estuvo con él. Sus amigos le cuidaron en la oscuridad hasta que no pudieron más. Días después del hallazgo en la caravana, la policía peinó el bosque. Encontraron los restos de Bill, de Jack Madruga y de Jack Huet. Sus huesos habían sido esparcidos por las alimañas en un radio de kilómetros. Murieron congelados mientras intentaban caminar sin rumbo, quizás buscando ayuda, o quizá huyendo del mismo demonio que los sacó del coche. Curiosamente, el cuerpo de Jack Madruga fue hallado con las llaves de su querido Mercury Montego, aún guardadas en el bolsillo de su pantalón. Pero falta uno, queridos acólitos del Averno. Falta Gary Macías, el esquizofrénico, el veterano del ejército. En la caravana, los investigadores encontraron un rastro suyo. Una de las latas de raciones militares había sido abierta con un abrelatas modelo P-38 del ejército de los Estados Unidos. Gary, de todos ellos, era el único que contaba con entrenamiento militar. Y tiradas en una esquina de la cabaña, encontraron las finas zapatillas de tenis de Gary. Él se había llevado los gruesos zapatos de cuero del difunto Ted. La policía rastreó cada centímetro de aquella montaña. Utilizaron todos los medios que tenían a su alcance. Perros, helicópteros, hasta batidas ciudadanas. Pero Gary Macías simplemente se esfumó. Su cuerpo jamás fue encontrado, ni ninguna pista, ni ninguna prenda. Queridos acólitos del Averno, la mente humana, como vemos, es un cristal finísimo que puede estallar sin hacer ruido. Cientos de psiquiatras forenses han intentado entender la dinámica de grupo de aquella noche. ¿Sufrió Gary a lo mejor un brote psicótico severo sin su medicación y debido a la influencia que ejercía sobre sus amigos, les arrastró a una huida paranoica hacia la montaña? ¿O acaso sí que había una amenaza real? ¿Qué era aquella furgoneta pick-up que vio el testigo Joseph Jones? ¿Qué tipo de terror te paraliza hasta el punto de preferir morir de hambre y frío que de encender una simple cerilla para calentarte? ¿Por miedo a que algo o alguien vea la luz a través de las ventanas de la cabaña?
¿Qué pasó allí? Aquel 24 de febrero de 1978, 5 hombres inocentes se adentraron en la nieve, sin saber muy bien por qué. Y como veis, queridos amigos, esto no acabó bien, porque 4 de ellos encontraron una muerte incomprensible por lo absurda que es. Y el 5º cruzó una puerta hacia lo desconocido que todavía, a día de hoy, en 2026, permanece abierta. ¿Qué creéis vosotros, queridos acólitos del Averno, que pasó aquella noche? ¿Hubo una amenaza real? ¿Alguien les obligó a desviarse y a salir del vehículo? ¿Por qué no se alimentaron ni encendieron o usaron los medios de calefacción que tenía disponible aquel lugar? ¿A qué tenían tanto miedo? ¿Fue una locura, una paranoia o fue algo más aterrador? Dejadlo, como siempre, en los comentarios de iVoox para debatir sobre este caso tan espeluznante, tan aterrador como misterioso. Os leeré a todos y debatiremos sobre ello. Y es así, queridos amigos, queridos acólitos del Averno, como llegamos al fin del podcast de hoy. 2 historias estremecedoras, misteriosas e incomprensibles. ¿Qué pasó con Gunther Stoll y ese código que descifró y que quiso anular al momento? Como si hubiera firmado al descubrirlo su propia sentencia de muerte. ¿Quiénes eran esos 4 que no eran amigos? ¿Quién le atropelló? ¿Iban realmente a por él? ¿O fue un delirio que acabó en tragedia por motivos desconocidos? ¿Y esos jóvenes en Estados Unidos? ¿Por qué se desviaron del camino? ¿Por qué se metieron en la montaña con la nevada que estaba cayendo? ¿Por qué no se alimentaron ni usaron la calefacción? ¿Qué les guió hasta allí? ¿Qué les hizo salir del coche? ¿Fue también algo mental o hay algo oscuro detrás de todo ello? ¿Qué opináis vosotros? Espero que me dejéis vuestros comentarios en el tablón de comentarios de iVoox del podcast en cuestión. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Algo mental, paranoia o algo oscuro que había detrás acechando a todas estas víctimas inocentes? Recordad también que si tenéis cualquier vivencia o testimonio que no podéis explicar, podéis compartirlo con nosotros y todos los acólitos del Averno enviando un mail a testimonios@ecosdelaverno.com. Espero que estas 2 historias tan sorprendentes os hayan dejado tan a cuadros como lo hicieron conmigo. Que os hayan gustado y que os hayan sorprendido por igual. También espero que tengáis una excelente semana, amigos. Y como siempre os digo, recordad estar en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Nos vemos, nos escuchamos como siempre la próxima semana, aquí en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos.
Luces de neón parpadean, líneas invisibles te trazan. Se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma.